Por mi parte, de hecho estaba leyendo antes de entrar que habían propuestas típicamente reactivas por parte del Congreso de ver eventuales tipificaciones de delito o eventuales formas de elevar sanciones en contra de gente que divulgue información reservada, pero eso ya entra en el tema de la legislatura. Más allá de lo que haya hecho Luis Hermosilla, hay principios que se deben respetar, como el principio de inocencia. Si una causa es reservada, obviamente esta no debería ser divulgada bajo ningún aspecto, ya sea por la Fiscalía o inclusive por un abogado, como bien dice Ignacio, del Partido Socialista, que representa a los diputados Manucheri y Chicardini. De hecho, yo tuve la oportunidad de participar en la comisión investigadora, en la comisión investigadora de Hermosilla, en la cual, por clientes personales y uno de los dueños de Valcarauco, Jorge Said Yarur, hicimos presente una serie de irregularidades que se hicieron o que nosotros percibimos respecto de Hermosilla cuando litigamos en su contra, ya sea por el trato deferente que siempre tuvo la Fiscalía con él, dentro de los cuales... ¿Con Hermosilla? Siempre, o sea, de hecho uno cuando se presentaba y parecía uno finalmente el delincuente, como abogado, como la víctima, y finalmente a él el fiscal lo trataba con guante y seda, y el fiscal, mágicamente, es uno de los más conocidos del medio, cuya divulgación de eventual información que haya tenido comunicaciones con Luis Hermosilla no fue divulgado por Juan Pablo, que es José Morales Opaso. José Morales Opaso fue el fiscal de delitos de alta complejidad en ese momento. Candidato a fiscal nacional. Candidato a fiscal nacional. De hecho, creo que en su momento lo designó el presidente Boric, pero no tuvo la mayoría en el Senado y era conocido en los medios como el sepulturero. O sea, previo a efectuar cualquier tipo de... previo a entrar al litigio propiamente tal, el tipo te enterraba las causas como estos delitos de alta complejidad, litigamos en representación de empresas canadienses, MSX, y finalmente se enterraron. Luis Hermosilla finalmente se sabía, obviamente que uno no puede imputar ningún tipo de delito ni nada, de que cuando se contrataba a Luis Hermosilla ya el juicio estaba, entre comillas, semi perdido. Sin perjuicio de lo anterior, no es menos cierto que hay una presunción de inocencia, que deben respetarse garantías procesales, dentro de las cuales está el resguardo de este tipo de información reservada en todo tipo de juicio, inclusive en un tipo de la calaña de Luis Hermosilla Osorio. Sí, siguiendo lo mismo, aparte de lo penal, uno también dice qué pasa con las causas que son públicas. Por ejemplo, una causa civil, pero cuando hay intereses de poderosos de por medio, pese a que son públicas, no tienen la divulgación en la prensa que uno buscaría. Por ejemplo, se da el caso al revés. En un caso, una empresa canadiense, MSX, presentó, como debe saber Ignacio, el profesor Silva, una medida prejudicial preparatoria. En términos sencillos, es exigirle una serie de documentos que acrediten que llevaron a cabo una serie de diligencias necesarias para poder celebrar un acto administrativo por parte del Estado. En esta serie de documentos uno pide la exhibición, y en la exhibición de documentos, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado? Le pongo un ejemplo, es no presentar ninguno de los documentos individualizados, sino más bien acompañar lo que ellos estimaron pertinente, o sea, haciendo caso omiso una resolución judicial. O sea, ellos seleccionan. Ellos seleccionaron, no repusieron, no dijeron que no eran al lugar. Eso era un tratado internacional suscrito entre Chile y Argentina, un protocolo internacional que involucra pertenencias mineras del protocolo Pascualama, donde nosotros argumentamos que no se hizo la debida diligencia. Desde el día 17 de octubre, día de la realización de la audiencia, se pidió una orden de arresto en contra del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier. Se hizo lo mismo respecto del director nacional de Senajemín, y uno, a pesar de golpear las puertas para que se divulgue ese tipo de información, se hace caso omiso. O sea, ante una manifiesta falta evidente de la falta incurrida por el Consejo de Defensa del Estado, aún así no sale a la luz. O sea, ¿y el arresto es una de las medidas que se puede solicitar? Por supuesto. De hecho, la primera medida fue el arresto, y en segundo lugar, por último, que den una orden de allanamiento de las dependencias del Ministerio de Minería para saber qué tipo de comunicaciones tuvo Barrick Gold Corporation con el Estado de Chile para poder incorporar pertenencias mineras que, a criterio nuestro, estaban prohibidas de haber sido incluidas en un acto contrato por una prejudicial. En términos sencillos es, en algunos casos, cuando debería ser reservada, hay divulgación de la prensa, y en otros casos, cuando hay poderosos y es una información pública, aún así guardan silencio.